A todos, un saludo nuevamente. Vamos a checar el día de hoy eh, un tema muy sencillo que vamos a analizar con detenimiento. Vamos a iniciar con lo que son eh, la localización de un punto en el plano cartesiano y luego cómo se pueden sumar pares coordenados, lo que nos va a llevar a lo que es la suma de vectores en un plano cartesiano. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las funciones trigonométricas que un poquito más adelante nos van a ser útiles para trabajar con la descomposición vectorial. Entonces las funciones trigonométricas se definen con base a un triángulo rectángulo que se encuentra en este lado. Tenemos que aprender a identificar el cateto adyacente, que es el que está aquí abajito de el ángulo del triángulo que se está tomando. Este que está acá, que es el opuesto al ángulo, por eso se le llama así. Y por último tenemos la hipotenusa. Entonces con estas definiciones de los lados del triángulo se pueden definir todas las funciones trigonométricas que conocemos. La que nosotros vamos a utilizar más es la función seno, que se define como cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces son los tres que vamos a utilizar para la parte vectorial. Las otras se utilizan para otras aplicaciones. También vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras, que también está basado en el triángulo rectángulo. Entonces el teorema de Pitágoras lo que indica es que el cuadrado de la hipotenusa, es decir, el cuadrado de esta longitud, es igual al cuadrado del adyacente más el cuadrado del opuesto. Eso es lo que indica el teorema de Pitágoras. Comenzaremos primero identificando un sistema de coordenadas y por qué es importante. Nos ayuda a ubicar o localizar ciertos objetos bajo ciertas condiciones y se pueden representar mediante pares coordenados. Si tenemos un par de coordenadas que se representan de esta forma, x1, y1, esto me indica que el punto P1 tiene en el eje x un valor x1 y en el eje y un valor x2. Esto a final de cuentas es una simbología nada más. Y si tenemos otro punto, pues le llamamos x2, y2. Es otro punto en el plano. Entonces son dos pares ordenados. Si queremos hacer la suma de estos dos pares ordenados, la regla lo que me dice es que vas a sumar x con x y voy a obtener el resultado en la coordenada x. Y después la y con la y voy a obtener el resultado para la coordenada en y. El plano cartesiano comúnmente se representa de esta forma, son dos ejes que se intersectan y el horizontal se le llama eje X, al vertical eje y hay convenciones de signos. Si me muevo a la derecha tendré valores positivos en X, si me muevo hacia arriba valores positivos en Y. Si me muevo a la izquierda valores negativos en X, si me muevo hacia abajo valores negativos en Y, de tal forma que podemos observar un punto que se encuentre en este cuadrante, que es el primer cuadrante, tendrá X y Y positivo. Esta otra sección se llama segundo cuadrante, en X será negativo, en Y positivo. Esta sección se le llama tercer cuadrante, las dos coordenadas serán negativas. Y el cuarto cuadrante tendrá en X positivo y en Y negativo. Es la forma de localizar los puntos en un plano cartesiano. Ahora chequemos un ejemplo muy sencillo. Queremos sumar esos dos puntos. El punto 1 tiene como valores coordenados 2,4 y el punto 2 tiene 3,2. Queremos hacer la suma de esos dos puntos. La regla lo que nos dice, o la definición que acabamos de checar, lo que nos dice es que tienes que sumar x con x, 2 más 3, coma, y suma y con y, 4 más 6, de tal forma que el resultado, el punto o coordenadas
final tendrá 5 en X, 6 en el eje Y. Entonces, si nos ubicamos en nuestro plano cartesiano, observen que las dos son positivas, cae en el primer cuadrante. Para localizarlo nos movemos 5 en X, 6 en Y, y ahí colocamos nuestro punto que resulta de sumar estos dos. Chequemos otro ejemplo, ahora con signos negativos por ahí en cada una de esos pares coordenados. Queremos localizar la diferencia. Punto 1 menos el punto 2. Colocamos el punto 1 menos 5,3 menos, que es lo que nos pide la operación, el punto 2, que es menos 3 menos 1. De nuevo, la regla lo que me indica es X con X. Pero observemos que aquí tenemos un signo menos. Al hacer la multiplicación menos por menos queda más. Tendremos menos 5 más 3. El resultado es menos 2 en X. Y luego en el eje Y, checamos de nuevo el signo menos por menos se vuelve más. Entonces tendremos 3 más 1, 4. Por lo tanto, la diferencia de esos dos puntos es menos 2 en X, 4 en Y. Y se estaría localizando en el segundo cuadrante. Ahora, estos pares coordenados tienen una relación muy íntima con los vectores. Recuerden que este punto es una simbología que representa el punto menos 2,4. Menos 2 en X, 4 positivo en Y. Aquí está nuestro punto. Pero también se puede representar de otra forma, colocando unos vectores unitarios, uno que se mueve en X y uno que se mueve en el eje Y. Entonces el punto menos 2,4 equivale a representar el vector menos 2i más 4 en J. ¿Quién es este vector? Es el que parte del origen y llega hasta el punto que acabamos de encontrar. Entonces, este es el punto menos 2,4 y está asociado al vector menos 2i más 4j. Para trazar el vector se sigue lo mismo que el punto, menos 2 en i, 4 en j, y se traza nuestro vector. Entonces, de esa forma podemos relacionar las coordenadas con los vectores. El detalle es que los vectores me dan más información que un simple punto, porque este solamente me indica dónde se encuentra. Pero el vector, aparte de indicarme dónde se encuentra, en qué punto del plano, también me indica hacia qué dirección me debo mover. Por eso es la importancia de conocer los vectores. Ahora, para poder sumar dos o más vectores, necesitamos seguir ciertas reglas. Lo primero es que de esos vectores que queremos sumar, necesito conocer sus valores en X y sus valores en Y. Si en este caso, que son 3 vectores, necesito de cada uno de ellos conocer sus valores en X y sus valores en Y. Luego ordenarlos de esta forma por simplicidad, para que al hacer la suma, aquí directamente vamos a hacer sumas de X por el vector unitario Y, que es la componente en X de mi resultante. Y acá suma de las componentes en Y va a ser la componente en Y de mi vector resultante. Pero necesito conocer cada una de esas componentes. Sumar X con X, sumar Y con Y. Así como lo vimos con la suma de los pares coordenados. Y como ejemplo, tenemos el vector A, 200 en Y, 150 en J. El vector B, menos 300 en Y, más 100 en J. El vector C, menos 150 en Y, menos 220 en J. Este vector A está en el primer cuadrante. Sus dos componentes tienen signo positivo. El vector B cae en el segundo cuadrante. X negativo, Y positivo. Y el vector C tiene dos componentes negativas, por lo tanto cae en el tercer cuadrante. Para sumarlos, los ordenamos
como lo vimos acá. Componente en X y en Y de A, componente en X y en Y de B, componente en X y en Y de C. Se suman aquí directamente estos valores. 200 menos 300 menos 150 me queda menos 250 y no olviden colocar el vector unitario porque eso me indica hacia dónde me muevo en el eje X. Y para Y se suman 100, 150 más 100 menos 220 y el resultado me queda 30 en J. Entonces el vector resultante, X negativo, Y positivo, va a caer en el segundo cuadrante. Y podemos localizar aquí nuestro plano cartesiano. Si aquí observamos, el vector A quedaría por este lado, el vector B quedaría por este lado y el vector C quedaría por acá. De tal forma que al sumar esos tres vectores, el resultante cae en el segundo cuadrante, más o menos por este lado de aquí. Más adelante vamos a ver cómo calcular la dirección de este vector para que yo tenga con exactitud cuánto debo de trazar de aquí para acá o bien de este otro lado del eje de las X. Entonces, si se conocen las componentes de cada vector, se ordenan y podremos sumar directamente las X con las X y las Y con las Y. En otros casos, no los vamos a tener así, de esta forma, sino que vamos a conocer la magnitud y la dirección y entonces tendremos que utilizar las funciones trigonométricas para encontrar estas componentes y después sumar. Bien, con eso terminamos el día de hoy. Es importante que analicen el video las veces que sea necesario, resuelvan los ejercicios en su libreta para que vayan comprendiendo cómo es el procedimiento y de esa manera puedan ustedes resolver los otros ejercicios con más facilidad. Entonces nos veremos en la siguiente sesión con la forma en la que se va a encontrar las componentes de un vector si se conoce su magnitud y su dirección. Que la fuerza les acompañe.